Bienvenidos una vez más a este estudio que estamos haciendo de Primera de Reyes. Esta serie la hemos llamado Reyes y Tronos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los reyes más sabios que ha existido en todo el mundo, en toda la historia, por no decir el más sabio, Salomón. Así que mientras estás ahí en casa, te invito a abrir tu Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 5, y vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te agradecemos en este momento. Pedimos que tú siempre nos ayudes a entender tu palabra, porque esto es un asunto espiritual. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, de todas las personas que están ahí viendo esta enseñanza detrás de esa pantalla. Señor, redarguye el corazón. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida como un instrumento en tus manos para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos estudiando Primera de Reyes todos los miércoles y vamos a compartir hoy de dos capítulos. Así que ya sabemos que estamos dentro de la etapa del Reino Unido, que vendría a ser el primer rey, es Saúl, el segundo David, y el hijo de David, Salomón, es el que ahora, con estos tres reyes, es la etapa del Reino Unido, porque el hijo de Salomón es donde ahí se divide el reino. Su hijo se llamaba Roboam, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora estamos en la etapa de la construcción del templo, así que este capítulo se llama Preparaciones para construir el templo. Como ustedes ven en la imagen, esta es la idea del templo que era en aquel tiempo cuando Salomón construyó. La parte dentro de este edificio pequeñito que ustedes ven, ese es el templo. Alrededor son los muros. Y recordemos algo cuando hablamos del templo. Esta parte se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo, y la parte de afuera, el patio, el atrio, este era para que el pueblo pueda estar ahí orando. Pero solamente tenían acceso al templo, al lugar santo y al lugar santísimo los sacerdotes, y el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. ¿Dónde está ubicado? En el monte Moriah. En este lugar, si ustedes ven la foto, en la parte de abajo es como una no sé, la cabeza de algo. Van a ver, esa era la ciudad de David, y esa emplanada que está saliendo como humo era el templo que construyó Salomón. La siguiente imagen es el templo hoy, actualmente, 2020. Dentro de ese lugar o este espacio, hoy hay una mezquita. Y se dice que los musulmanes dicen que de esa mezquita, de ese lugar, su profeta Mahoma fue elevado en un burro hacia el cielo, y ese lugar es sagrado. Solo les corresponde una parte al pueblo de Israel después que el año 48 se hiciera una nación, y eso es lo que nosotros conocemos como los muros de los lamentos. Cuando vayas a Israel, te estoy mostrando una foto de lo que es la ciudad de David, y todo lo que está enmarcado con blanco es lo que era en el tiempo de Salomón. Hoy son ruinas, hay unas casas, se están haciendo excavaciones y siguen encontrando muchas, digamos, piezas de arqueología muy valiosas. Y cuando vayas a Israel vas a poder hacer el tour y entrar a la ciudad de David. O sea, lo que dice la Biblia, según la ciencia, es veraz. No es un libro inventado, porque la geografía también nos dice que estos lugares existen. Entonces encontramos a Salomón, y si ustedes pueden ver en esa imagen, esa era la ciudad de David, y ese terreno, esa emplanada, era el monte Moriah. Curiosamente se dice que fue en ese lugar donde Abraham obedeció la voz del Señor para que haga el sacrificio de su hijo Isaac, y Dios proveyó un cordero. Es en ese lugar donde años más tarde nuestro Señor Jesucristo iba a ser sacrificado como un cordero que quita el pecado del mundo. Era un sustituto. Ese cordero en el tiempo de Abraham e Isaac, Jesús hoy es nuestro sustituto, y fue justo en ese lugar, en el monte Moriah, donde se construyó el templo. Así que este capítulo tiene dos partes. Del versículo 1 al 12, Salomón hace un tratado con Hiram de Tiro, y versículo 13 al 18 es
Salomón recluta trabajadores y a medida que yo voy pasando las diapositivas van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo. Vamos a leer, versículo 1. El rey Brandi de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David. Así que al saber que Salomón había ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. Un dato arqueológico. ¿Quién es Hiram de Tiro? Hiram es una abreviación de Ahiram, la cual significa hermano de carnero, o mi hermano es exaltado, o hermano del sublime. Los arqueólogos, un arqueólogo francés, ha descubierto un sarcófago real, en lugar Biblos, se llama de Tiro, que data alrededor de 1200 a.C., inscrito con el nombre del rey Ahiram. O sea, aparentemente este le pertenecía al nombre que estamos hablando en este pasaje, lo cual vuelvo a corroborar y decirte que la Biblia no se equivoca y la arqueología lo está diciendo. Entonces, estamos aquí. Este es uno de los muros que hablan de este sarcófago que la arqueología ha encontrado. Versículo 2. En respuesta, Salomón le envió este mensaje. Tú bien sabes que debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor del Señor su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Y ojo, y lo he remarcado o lo he resaltado de un color diferente. Dice, un templo en honor del Señor su Dios. Un templo en honor. David, cuando está muy anciano, le dice estas palabras a su hijo Salomón. Versículo 4, pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Versículo 5, por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Miren, en honor del Señor. Y esto significa que el Dios de la Biblia no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, cuando Salomón en los 2 versículos dice, voy a construir un templo en honor de Dios, ¿cuál es la diferencia en esa época de muchos templos? Que la mayoría de pueblos que existían y que eran idólatras, ellos construían templos para que sus dioses habiten ahí. Pero dice Salomón, yo no estoy construyendo un templo para que Dios habite aquí, sino para en honor a mi Dios. Porque obviamente sabía Salomón, y por lo que se escribió en los Salmos, que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. En cambio, el Dios de la religión vive encerrado en un templo. Y así como en esos días que se creía que Dios habitaba, o un tipo de Dios en minúsculo habitaba en un templo, créanme que hoy, en pleno 2020, la religión piensa que Dios habita en esos templos, en esas construcciones bonitas que encontramos hoy en nuestra ciudad o en muchas ciudades. Creen que Dios está ahí. Y eso es lo que hace la religión. Por eso es que cuando uno entra a una catedral o una iglesia, dice, shh, despacito, no entres, es silencio, sacrosanto, ¿no? Porque piensan que Dios está habitando ese lugar. Eso es lo que hace la idolatría. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente, o sea, está en todo lugar. Y eso es lo que claramente dice la Biblia. Y Salomón dice, voy a construir un templo en honor a Él, no para que habite ahí. Pero lo más triste es encontrar a veces dentro de la iglesia evangélica que personas piensan que Dios también habita en ese templo, en ese lugar. La iglesia no son paredes, la iglesia somos nosotros. Pero algunos piensan que está ahí. Y es por eso que muchos en su mentalidad se portan muy bien. Son amables, son cariñosos en el templo, en la iglesia, en ese edificio. Pero en su casa son otras personas. Ellos piensan, lo he dejado a Dios en ese lugar, encerrado. Y en mi casa puedo vivir como me da la gana. Estás confundido, te has vuelto religioso, hermano, hermana, si estás escuchando y has creído esto.
porque Dios está en tu casa, Dios está en tu hogar, Dios está en tu habitación y en el lugar más oscuro que tú quieras ponerte queriendo hacer cosas que no le agradan a Dios, Dios está allí, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La religión sí cree y lo ha puesto ahí, vive encerrado en un templo para los religiosos, pero para nosotros, como decía Salomón, es en honor de Dios. Sí, podemos hacer algo bueno y bonito, pero nunca podemos pensar ni creer que Dios habita en ese lugar. Miren, Dios tenía un plan y en 1 de Crónicas capítulo 22, versículo 4 al 5, vamos a leer lo que dice: también amontonó mucha madera de cedro, eso era David, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. ¿Y qué dejó listo? Pues las maderas. Versículo 6, regresamos a 2 de Crónicas. Ahora pues ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los tuyos y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Así que Salomón hace llegar ese mensaje. Del 7 al 12, Salomón recibe la respuesta de Hiram de Tiro. 7. Cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo: alabado sea hoy el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación. 8. Entonces Hiram envió a Salomón este mensaje: he recibido tu petición, yo te proporcionaré toda la madera de cedro y de pino que quieras. 9. Mis obreros le transportarán desde el Líbano hasta el mar. Allí haré que la aten en forma de balsas para llevarla flotando hasta donde me indiques, y allí se desatará para que la recojas. Tú por tu parte tendrás a bien proporcionarle alimento a mi corte. ¿Dónde quedaba Tiro? Yo tengo un mapa ahí arriba, en el norte de lo que es hoy Israel, y por el mar, por ese lado llegaron hasta Jope. Hay un puerto de Jope, y cuando tú vayas a la Tierra Santa vas a visitar el puerto de Jope, y de Jope lo recibieron de barco y lo llevaron, lo transportaron hasta Jerusalén. 10. Así que Hiram le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que éste deseaba. Así como ustedes ven esa imagen, empezaron a trasladar toda esa madera de cedro porque era lo mejor de lo mejor en ese contexto. Versículo 11, y Salomón por su parte año tras año le entregaba a Hiram como alimento para su corte 20,000 cargas de trigo y 20,000 medidas de aceite de oliva. 12, el Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos. Lo he resaltado, el Señor cumpliendo su palabra. ¿Sabes qué me hace ver esto? Es que Dios siempre cumple su palabra. El sí de Dios es sí y el no es no. Por eso nos ordena y nos dice a nosotros que como cristianos, como seguidores de Cristo, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Dios es fiel. Dios es veraz, Dios no miente. Miren, Él prometió algo y lo va a cumplir. Ya dice Dios, Él cumplió. Dios siempre cumple su palabra. Recuérdalo esto, Dios sabe. Y esto nos debe dar seguridad a nosotros. ¿Seguridad por qué? Porque en medio de la incertidumbre que estamos viviendo hoy en nuestro mundo, recuerda que Dios es veraz. Que todas sus promesas en Él son sí y amén. Si Él ha prometido que iba a estar contigo, aún en sombra de valle de muerte, Él estará contigo. Él no te va a dejar. Si Él ha prometido que perdonarte si tú te arrepientes de tus pecados, Él lo va a hacer porque así Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Y si Él ha prometido que Él va a regresar otra vez por nosotros, Él lo va a hacer. Dios siempre cumple su palabra. Versículo siguiente. Vamos a ver ahora en el versículo 13, la segunda parte donde Salomón recluta trabajadores. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó 30,000 obreros de todo Israel. 14 los envió al Líbano en relevos de 10,000 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa.
La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adoniram. Muy interesante, ¿no? Porque se dedicaban a trabajar un mes y regresaban 2 meses. Algunas minas a veces tienen por ahí ese trabajo, ¿no? Versículo 15 al 18, la segunda parte, Salomón y el trabajo de sus obreros. 15, Salomón tenía en las montañas 70,000 cargadores y 80,000 canteros. Miren, o sea, todas esas piedras fueron en una cantera trabajadas de forma muy estricta, muy exacta, porque todo era bajo un contexto de ingeniería y de arquitectura. 16. Había además 3,300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores. 17. Para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad y empezaron a llevar y a construir el templo. 18. Los obreros de Salomón e Hirán, junto con los que habían llegado al de Gebal, tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo. Y ese es el versículo 5. Ahora vamos al segundo capítulo 6. Seguimos con la construcción del templo, por eso es que vamos a estudiar los dos hoy día. Este capítulo 6 también está dividido en dos partes. Del 1 al 10 es las dimensiones y estructuras básicas del templo. Y del 11 al 38 vamos a ver, Salomón recibe una promesa de Dios y se termina el templo, y a medida que yo avance van a salir los títulos del 1 al 6, por ejemplo, dimensiones básicas del templo, y vamos a leer el versículo 1. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado de Israel. Miren, 4º año, saquemos la cuenta. En el mes de Siv, que es el mes segundo, y habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. ¿Qué pasó en esos 480 años? Recuerden, más de 320 años estuvo el tabernáculo en Silo, hasta que los filisteos lo llevaron. Ya hemos estudiado eso, está en Primera de Samuel, lo pueden buscar en el canal de YouTube de Calvary Chapel Arequipa. Ahí están las grabaciones, o en el mismo Facebook de Calvary. Y luego David empieza a traer el arca a Jerusalén, pero no había templo, habían pasado 480 años. Versículo 11 de Primera de Crónicas, capítulo 28, el versículo 12, vamos a leer, dice: luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. O sea, David tenía todo el plano, todo. Simplemente le entregó a Salomón. ¿Y por qué demoró tanto? ¿Por qué empezó a 4 años? Porque era una obra de arquitectura e ingeniería, como les dije, increíble. Miren, ese templo lo destruyó Nabucodonosor, los babilónicos. Todos dicen que si ese templo hubiera existido hasta el día de hoy, hubiera sido una de las maravillas del mundo. Cuando Jesús llega, ya no es el templo de Salomón, sino es el templo de Herodes. Porque Herodes, 30 años antes aproximadamente de que llegue Jesús a nacer, empezó a reconstruir el templo de los judíos. Versículo 2, vamos a leer, continuando este tema de la construcción del templo. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. 13 metros y medio de alto son como unos 6 pisos probablemente, no sé, los arquitectos saben, pero era alto, era grande. El vestíbulo de la nave central del templo medía también 9 metros de ancho y por frente del templo sobresalía 4 metros y medio. Tengo una imagen para que ustedes puedan ver cómo se iba construyendo. Esta era la idea del templo. 4. Salomón también mandó colocar en el templo ventanales con celosías, ¿no? Alrededor del edificio 5 y contra las paredes de la nave central y del santuario interior construyó un anexo con celdas laterales. 6. El piso inferior del anexo medía 2 metros con 25 centímetros de ancho. El piso intermedio 2 metros con 70
centímetros y el piso más alto 3 metros con 15 centímetros. Salomón había mandado hacer salientes en el exterior del templo para que las vigas no se empotraran en la pared misma. O sea, todo ese diseño Salomón lo hace para tener una obra de arquitectura. Versículos 7 al 10 es la estructura de la construcción. Mire, 7. En la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas. Ojo, así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos, ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. ¿Por qué? Porque Salomón quería dar tranquilidad, respeto, diríamos, ¿no? Pero las canteras quedaban un poco lejos. 8. La entrada al piso inferior se hallaba en el lado sur del templo. Una escalera de caracol conducía al nivel intermedio y a la planta alta. 9. Salomón terminó de construir el templo, techándolo con vigas y tablones de acero. 10. A lo largo del templo construyó el anexo, el cual tenía una altura de 2 metros con 25 centímetros y quedaba unido a la pared del templo por medio de vigas de cedro. Segunda parte, Salomón recibe una promesa de Dios y se termina el templo. Dice el versículo 11 al 13, que esta es la primera parte, Salomón recibe la promesa de Dios. Vamos a leer el versículo 11. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Y ya enseñé esto de la promesa condicional y la promesa incondicional. La promesa condicional es que el Señor iba a estar con él, él iba a bendecir siempre. Y la incondicional que por medio de él iba a surgir un rey, que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Y eso fue incondicional y eso se cumplió porque eso viene de la raíz del tronco de Isaí o de la descendencia de David. Pero que estuvieron siempre en el trono, bueno, lamentablemente con Babilonia que los conquista ya, y más antes de eso dejan de estar en el reino. Pero bueno, vamos a ver paso a paso por qué sucedió esto. Versículo 13 dice lo siguiente: entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Miren muy bien, lo he remarcado, viviré entre los israelitas. Dios no está diciendo, tú constrúyeme el templo y yo voy a vivir en ese templo. No, obviamente que había un respeto, ¿no? Es un lugar donde se hacían los sacrificios y todo, pero desde el comienzo Dios dice, yo voy a habitar en medio de mi pueblo. Yo voy a habitar. Hoy es lo mismo para nosotros. Dios habita en medio nuestro que somos su pueblo. Miren, Dios habitó en medio de su pueblo y no en un templo. Dios hoy puede vivir en ti y llegarás a ser su templo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, hay un milagro que tú no lo esperabas. Y ese milagro es que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y por eso es que somos templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios el capítulo 6, honren al Señor con su cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, la iglesia no es un edificio, la iglesia no son ladrillos, la iglesia no son paredes, la iglesia somos tú y yo. Recuerda, la iglesia no es un edificio, la iglesia está compuesto por personas. Y hoy es un gran desafío en medio de lo que estamos viviendo en una cuarentena. Algunos pastores, amigos, nos ponemos a reflexionar, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Algunos tenían locales alquilados, ahora tienen que dejar los locales alquilados porque probablemente por mucho tiempo no nos vamos a reunir. Pero ¿será eso la iglesia? ¿Por qué el congregarnos ahora ha cambiado? Porque el congregarnos significa tener este contacto a través de las plataformas virtuales. Esto sería, es interesante el concepto, cómo va cambiando en la forma que van sucediendo los acontecimientos. Cuando este templo de Salomón fue destruido y cuando ellos se fueron a Babilonia por 70 años y regresaron, no había templo. Pero en Babilonia siguieron reuniéndose
en las casas. Y de ahí salen. Después de esto, Babilonia, regresan las sinagogas, lo que se llamaba la diáspora, no la dispersión, y entonces se reunían en casas. Cuando estaba en el libro de Hechos, ¿saben de dónde se reunían? En casas. Así que Dios no ha cambiado su estructura. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios sigue habitando en tu casa y es el hombre hoy quien tiene que cumplir esa labor sacerdotal, o sea, el sacerdote de la casa, de llevar la palabra de Dios a sus hijos. Pero ¿qué es congregar? Hoy hay una brecha, miren, entre lo que antes era esa fe congregacional donde te decían, ven a la iglesia, tienes que venir a la iglesia, y si no vienes a la iglesia no eres fiel al local de la iglesia. Hoy se ha trasladado a una fe personal, donde tú en tu casa debes de buscar a Dios. Y debes de buscar estudios bíblicos. Y debes de leer tu palabra, la Biblia. Y ¿sabes qué? Debes de agarrar. Hay tantas alabanzas por alguna plataforma virtual y adorar al Señor en tu lugar. Hoy ha cambiado los lugares. Pero Dios no ha cambiado. Y la presencia de Dios no ha cambiado. Aquellos que a veces piensan que, ya no voy a sentir la presencia del Espíritu Santo. No vas a sentir la presencia quizá de la música o el ambiente, pero el Espíritu Santo no necesitaba esa música ni ese ambiente para transformar y tocar vidas, porque los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Así que recuerda, la iglesia son personas. Y tu iglesia es donde tú recibes alimento espiritual, donde tú recibes cuidado, donde tú recibes alimento, o por alguna razón podemos conversar y poder tener un tiempo de consejería, un tiempo de decir, oye, estoy orando por ti. Esa es tu iglesia. Las cosas son diferentes, pero no ha cambiado la esencia de ser iglesia, de ser el cuerpo de Cristo, de mantenernos en contacto. Dios sabe lo que hace. Y en este momento no dejes de congregarte. ¿Sabes cuál sería? De estar en contacto con los estudios de la palabra, de estar en contacto con la alabanza, con este tiempo que podemos tener tan especial. Así que estamos viviendo tiempos diferentes, pero el Señor no ha cambiado, su presencia no ha cambiado, su poder no ha cambiado, tú sigues siendo templo del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo, porque el tiempo, ustedes saben, es corto. Versículo 14 y es al 38, esta es la última parte y voy a correr. Espero que me sigan. Salomón termina el templo. 14. Cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, revistió las paredes interiores con tablas de cedro artesonándolas desde el piso hasta el techo. El piso lo recubrió con tablones de pino, así como ustedes pueden ver en la foto. Y hay unas medidas, porque en la Reina Valera, si está siguiendo esta enseñanza de 1 Reyes capítulo 6, va a hablar de codos. 20 codos, 30 codos, 40 codos, que básicamente son, con la NBI, 9 metros, 30 metros. Ustedes lo pueden ver en esa imagen y repasar más adelante, porque este sermón va a quedar grabado. Versículo 16. En el santuario interior, al fondo del templo, acondicionó el lugar santísimo, recubriendo el espacio de 9 metros con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. 17. Junto al lugar santísimo estaba la nave central, la cual medía 18 metros de largo. 18. El interior del templo lo recubrió de cedro tallado con figuras de calabazas y flores abiertas. No se veía una sola piedra, pues todo era de cedro. Y así que he puesto esta imagen para que ustedes puedan ver. Miren, por afuera estaban con piedras talladas y bien bonitas, adornadas, pero por dentro Salomón lo revistió. Ustedes vean esas paredes, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo el piso de madera, el techo de madera, las paredes de madera revestidas. 19. Salomón dispuso el lugar santísimo del templo para que se lo colocara allí que el arca del pacto del Señor. Ese arca que trajo David. Ese arca que los filisteos se lo llevaron, y cuando se lo llevaron, su dios Dagón amaneció con la cabeza
rota y caído. No sé si recuerdan, ahí están los estudios que hemos hecho, están grabados. Esa misma arca de la alianza que había dentro del arca, lo que era la vara de Aarón, la tabla de los 10 mandamientos y el maná en el cual ellos fueron alimentados en el desierto. Esa arca estaba ahí en el lugar santísimo. 20. El interior de este santuario, que medía 9 metros de largo por 9 metros de alto, lo recubrió de oro puro y también recubrió de cedro el altar. 21. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo, o sea, todo era recubierto de oro, y tendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo, el cual estaba recubierto de oro. 22. En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior y asimismo el altar que estaba delante de este. Miren, así era el templo acabado. Ahí estaba el altar de bronce para lavarse las manos, el altar de los sacrificios, y adentro quedó así, como ustedes pueden. Lo voy a agrandar un poco más para que ustedes vean. Ahí está el arca, ahí están los querubines que vamos a poner. Mi todo estaba recubierto, madera, o sea, piedra, madera y luego recubierto de oro. O sea, si tú entrabas a ese lugar era increíble. ¿Te imaginas estar tú hoy en tu casa y tus paredes sean recubiertas de oro, tu techo todo? Qué loco, ¿verdad? Así era ese templo construido por Salomón. Versículo 23, vamos a leer. Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de los cuales medía 4,5 metros de altura. O sea, era como de 2 pisos, para que me entiendan, ¿no? Una casa de 2 pisos, una fachada de 2 pisos. 24. De una punta a otra, las alas extendidas del primer querubín medían 4,5 metros. Así como un auto más o menos, ¿no? Más, una camioneta. Es decir, cada una de sus alas medía 2 metros con 25 centímetros, y las del segundo querubín también medían 4,5 metros, pues los dos eran idénticos en tamaño y forma. 26. Cada querubín medía 4,5 metros de altura, o sea que eran enormes. Estaban cubriendo todo el lugar santísimo y debajo estaba el arca. Así como ven la imagen, esos querubines y el arca, ahí estaba debajo. Básicamente todo ese espacio, porque eran 9 metros de ancho y era 4,5, 4,5, a las justas, de pared a pared, de extremo a extremo, ahí sí estaban los querubines. Versículo 27. Salomón puso los querubines en sus alas extendidas en medio del recinto interior del templo. Con una de sus alas, cada querubín tocaba una pared, mientras que sus otras alas se tocaban en medio del santuario, lo que les decía, ¿no? Ya no había más espacio, 4,5, 4,5, 28. Luego Salomón recubrió de oro los querubines. ¿Te imaginas esos querubines de 4,5 metros por 4,5 metros, recubiertos de oro? El arca del pacto recubierto de oro, las paredes, o sea, todo era oro ahí. Oro puro. Tengo una imagen de los 4,5 metros esos querubines. Ahí estaba el arca de la alianza y ahí entraba una vez al año el sumo sacerdote. Una vez al año. El año de la expiación. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Esta es una foto de lo que era el arca de la alianza. Obviamente una idea, ¿no? Porque no lo recordamos, solo tenemos las referencias en el libro de Éxodo y acá, pero también tenía esos querubines que se cubrían su rostro con sus alas. Esto me lleva a uno de los temas que me gustaría, 5 minutitos, ¿no? Las imágenes. Estos versículos han sido usados por la Iglesia Católica específicamente para decir, las imágenes no son malas a adorar, y porque nosotros tampoco adoramos, solo veneramos a esas imágenes. Y es más, Dios no está en contra, porque Dios, miren, dijo a Salomón, ellos dicen, ¿no?, que Dios le dijo a Salomón que ponga esos querubines, eran de 4,5 metros de alto, 4,5 de largo. Esos querubines no son imágenes, ¿acaso no son imágenes? O sea, Dios no está en contra de las imágenes. Y es más, usan el texto donde una vez cuando el pueblo de Israel estaba en el Éxodo y se portaron mal, lo hicieron pecar, y entonces
Dios le dijo a Moisés que levante un pedazo de madera, un palo, y que ponga una serpiente de bronce ahí, y el que mire la serpiente iba a quedar sano de las mordeduras de esas serpientes que habían atacado para disciplinar a Israel. O sea, son imágenes. Así que Dios no está en contra de las imágenes, es lo que ellos dicen. Pero te voy a decir, ¿no? La Biblia es una revelación progresiva, es decir, vamos de menos a más. Yo les preguntaría, ¿no? Y deberían de preguntarse ustedes, en el libro de Hechos, bueno, en los evangelios, ¿habían imágenes? En el libro de Hechos, ¿habían imágenes? En las epístolas, ¿habían imágenes? ¿Se adoraban o porque ahí dice, no adoramos, veneramos, pero es lo mismo. Si buscas en el diccionario es igual, es rendirle culto o adoración. Eso es lo que dice el diccionario. Puedes buscar en cualquier diccionario, las mismas palabras son sinónimos y se puede ver. Y te voy a decir 4 razones por qué las imágenes no le agradan a Dios y Dios detesta las imágenes, porque esto es lo que dijo en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen delante de Dios. De nada de lo que esté arriba, ni debajo de la tierra. No lo vas a hacer. Dios se enoja y castigará hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que lo adoran y se arrodillan frente a esas imágenes. Entonces, no hay contradicción. Primeramente, te voy a decir, hay 4 razones. Primero, porque Dios prohíbe cualquier intento de hacer una imagen o una representación visible de Él. ¿Cómo podríamos hacer una representación visible de lo que es Dios? Juan capítulo 4 dice, Dios es espíritu. Cuando habla con la mujer samaritana. Toda la Biblia dice que Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Mira, Dios es omnipotente. ¿Cómo podríamos hacer una imagen de alguien omnipotente? ¿Cómo podríamos hacer la imagen de alguien omnisciente, de alguien omnipresente, de alguien que es espíritu? No tiene sentido. Ahora, cuando surgen estas 2 imágenes, lo primero que tienes que recordar es que el rey Ezequías destruye ese palo y esa culebra porque ya la gente iba a adorar, porque la tendencia del hombre es ser idólatra. Cuando Moisés se fue al monte Sinaí, regresó y se habían hecho un ídolo, un becerro, porque esa es la tendencia del hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre prefiere tener a Dios en sus manos. Y eso es la idolatría, porque pueden manejar a Dios y manipular a Dios como se les da la gana. Cuando piensan y dicen, solo es una representación, no es verdad. Ellos quieren hacerse un Dios a su imagen y no quieren conformarse al Dios Todopoderoso. No quieren obedecer lo que dice la palabra, sino que ellos son los que están encima de ese Dios en minúscula. Así que lo primero que quiero decirte es que Dios prohíbe, Éxodo 20, puedes leer, no te puedes hacer imagen. ¿Y por qué? Te voy a 2 versículos, Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tú quieres ser un adorador, tú dices, bueno, adóralo en espíritu, no en imágenes, en espíritu. ¿Y dónde lo voy a hacer? Pues en tu casa, ahora. Pero imagen, no puedes hacer una imagen de alguien que es eterno, no refleja su carácter, no puede ser. Porque las imágenes que dice la Iglesia Católica son representaciones ¿de quién? De la Virgen María, de Jesucristo o de tal santo. Y yo les pregunto, ¿cómo saben que Jesús fue así? No hay hoy día, hasta el día de hoy, no existe cómo fue el rostro de Jesús. Algunos científicos han sacado una hipótesis y algunos dicen, no, pero el manto de Turín no está comprobado. No se sabe cómo es Dios. Esa es una idea que surgió del siglo V, del siglo VI, ¿no? En la etapa medieval, y luego regresamos en la Reforma y ya tenían una idea del Señor de tal, el Señor de tal. ¿Cómo sabes que Jesús es así? No lo es. Dios es espíritu y tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Otro versículo que vamos a leer, Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23 rápidamente. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y ¿sabes qué? Cambiaron la gloria del Dios inmortal, porque eso es Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre
mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Conocían un poco de Dios, pero no lo glorificaron a Dios como Dios, ni le rindieron gracias. Miren, eso es lo que hace la idolatría. Por eso Dios prohíbe que se hagan imágenes. A Dios no le gusta. Si tú lees Romanos 1, Dios está airado con la humanidad. ¿Por qué? Porque se han hecho imágenes. ¿Acaso ese santo no es la representación de un hombre? ¿Acaso esa santa no es la representación de una mujer? Dios no quiere que se haga esto. Claramente, lee Romanos 1, 21 al 23. La segunda razón es porque Dios prohíbe las imágenes porque, ¿sabes qué? Enseñan mentiras. Tú dices, no, ¿cómo puede enseñar mentiras? Sí, porque Dios no es así, como te digo, esa es una mentira. Segundo, Dios no quiere que una imagen represente su poder, porque ¿qué podría representar? Algo como dice Habacuc, el artesano talla, el artesano lo hace, o el libro de los Salmos, o muchos de los profetas Isaías, de un árbol lo llevan para la leña y de ese mismo árbol se hacen una imagen. Dios no le gusta. Vamos a leer Romanos. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. ¿Y por qué también sería una mentira? Porque Dios quiere que lo adoren en espíritu, no quiere que lo adoren en imagen. Dios quiere que lo adoren en espíritu. Y esa es otra mentira. Ahora, que Dios puede, yo digo es una mentira, ¿sabes por qué? Porque le rezan y le piden cualquier cosa y piensan que se lo va a hacer. O sea, pero Dios no es así, Dios tiene voluntad, Dios es soberano. Pero esa imagen miente y engaña. Y miren, el colmo de las mentiras es que en Perú, en nuestro país, tenemos una imagen de la Sarita. La Sarita, ¿quién es? Una santa que le hace los milagros a los ladrones, a los secuestradores, a los delincuentes. La gran mayoría, ¿verdad? Y le piden a la Sarita que van a ir a robar o van a hacer cualquier otra fechoría y piden que la policía no les atrape. Porque eso es la idolatría y eso es el colmo de las imágenes. Porque mienten, porque Dios no es así. Dios es santo. Dios no permitiría que roben o que maten o que hagan algo en su nombre. No lo haría porque no es de acuerdo a su voluntad. Y mienten en la adoración, porque hay que adorarlo en espíritu, y mienten porque para muchos pueden pecar en el nombre de esa imagen. Hoy salen en mi cuadra, en mi barrio, donde yo vivo, en mi vecindario, salen a dar vueltas y luego están emborrachándose, teniendo sexo libre, en el nombre de una imagen de Dios. Por eso las imágenes hablan mentiras. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. ¿Por qué sería más? ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice algo muy claro. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, no. Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. O sea, Pablo dice, detrás de esos ídolos, de esas imágenes, hay demonios. O sea, dice, oh, ya eso ya te pasaste, ya cruzaste la línea. No, ¿cómo puedes decir eso? Que yo estoy adorando a tal santo, a tal santa. Y hay demonios, sí, ¿sabes por qué? Porque ellos estimulan la adoración a imágenes. Están detrás de esa estimulación de adorar a ídolos y no al Dios verdadero. Tercer punto. Dios prohíbe las imágenes. ¿Por qué? Destruyen la naturaleza verdadera de la adoración. ¿Por qué? Porque a quien debemos de arrodillarnos es al Creador y no a una imagen. Pero alguno dice, he escuchado, ¿no? Y cuando hablamos me dicen, pero es que es la representación. O sea, está mal, por ejemplo, mi hija no está en casa, está en otro lugar. Y si tú miras la foto de tu hija, estás viendo imágenes, está mal, es que es diferente. ¿Sabes por qué es diferente? Porque si yo tuviera a mi hija en mi casa y yo tuviera su imagen, una foto, porque obviamente tengo fotos en mi casa, y le quiero dar un abrazo, quiero hablar con ella, está en mi casa, no está afuera, pero también tengo su foto. ¿Les parecería bien que yo vaya a su foto y le dé un besito y hable con mi hija y le diga, oye, a ver, ¿cómo te ha ido en el colegio o en la universidad?
Pero si ahí está, y tú dices, no, pues eso no es lo que estamos queriendo decir, pues eso es lo que quieren decir, porque el Cristo de la religión está muerto. Sí está bien recordar una imagen, y eso está mal, estamos hablando de recordar una imagen de una persona que ha fallecido, ha querido, todo, pero no le damos beso, no lo adoramos. Especialmente cuando está vivo y está presente, y el Cristo de la religión está muerto, mientras el Cristo de la Biblia, de la palabra de Dios, está vivo. Y está vivo, y tú puedes hablar con Él. Por eso miente respecto a la adoración, por eso a Dios no le gusta, destruye la naturaleza de la adoración, y a quien me debo de arrodillar o rendirme es solamente al Creador, y Él está en espíritu y en verdad. Y cuando las personas dicen, Dios, es que Dios dijo y permitió que Salomón lo haga, miren, jamás vas a encontrar en la Biblia que el pueblo de Israel se arrodillaba frente a esos querubines o ese arca. Nunca lo hicieron. Jamás vas a encontrar una orden que le diga, Dios, tú te vas a arrodillar frente a ese querubín. No lo vas a encontrar. Porque era simplemente una representación del lugar santo, del lugar que quería mostrar su gloria en ese momento, en ese contexto, porque todavía no había venido el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, donde en todo lugar, por eso que cuando Jesús habla con la mujer en Juan 4, dice, va a llegar el momento que ni en ese templo, porque ahí estaba el templo de Herodes, ni en ese monte, porque era el monte Sinaí, el monte donde decían que Dios le habló ahí al patriarca, van a adorar a Dios, porque Dios es espíritu y Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y sabes qué, cuando lo vamos a adorar a Dios, lo vamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso a Dios no le gustan las imágenes, porque destruyen la naturaleza verdadera de la adoración. Y cuarto, y termino con esto, y ahí terminamos el sermón, las imágenes porque destruyen la naturaleza verdadera de la fe. Juan 14, 8, 9 dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos, muéstranos al Padre? O sea, Dios quiere que le adoren a Él, a Jesucristo. Él es la representación del Padre, no un ídolo, no una imagen. Y si tú dices, es una imagen, ¿qué es Jesucito? No sabes que Jesucito fue así. Nadie te dijo, no tenemos. Y no deberíamos de tenerlo porque Dios es espíritu. Por eso las imágenes no le gustan a Dios porque destruyen la naturaleza verdadera de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe significa creer, confiar y someternos a Cristo. Con las imágenes, adorando o venerando esas imágenes o ídolos, sabes, tú pones tu creencia y tu confianza en esa imagen y tú no te sometes a Cristo, sino tú sometes a esa imagen a tu antojo. Como no puede hablar, no te dice que está mal y es pecado, porque no puede hablar y no se puede mover y no puede oír. Recuerden que detrás de cada imagen está la incredulidad, está un corazón incrédulo que no cree en la palabra de Dios, ni tampoco en Jesucristo. Y primera de Juan 5:21 nos dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. En el libro de Hechos también tenemos la referencia. Cuando el evangelio llegó a los gentiles, ¿saben qué dijeron? Todo ese concilio, lo puedes leer en Hechos, dice que se aparten de los ídolos. La revelación de menos a más. En el libro, en los evangelios no hay imágenes, no hay ídolos. En los hechos, en las epístolas, y va de menos a más, y sabes que no hay fundamento para tener imágenes o ídolos hoy en día. Versículo 29, vamos a continuar. Sobre las paredes que rodeaban el templo, lo mismo por dentro que por fuera, talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. 30, además recubrió de oro los pisos de los cuartos interiores y exteriores del templo, así como pueden ver, era increíble ese templo. 31, para la entrada del lugar santísimo, Salomón hizo puertas de madera de olivo con jambas y postes pentagonales. 32, porque las dos puertas de madera de olivo talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas y todas ellas las recubrió de oro. Ese era arte. 33, asimismo, para la entrada de la nave central hizo postes cuadrangulares de madera de olivo. 34, también hizo dos puertas de pino, cada uno con dos hojas giratorias. 35, sobre ellas talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas y las recubrió de oro, bien ajustado a relieve. Así que así fue quedando el templo, por dentro todo de oro. Miren la madera, las piedras. 36, las paredes del atrio interior las construyó con 3 hileras de piedra labrada por cada hilera de vigas de cedro. 37, los cimientos del templo del Señor se habían echado en el mes de Sibdel, 4º año del reinado de Salomón,
y 38 y terminamos el estudio. Y en el mes de Buldel, año 11, es decir, en el mes octavo de ese año, se terminó de construir el templo, siguiendo al pie de la letra todos los detalles del diseño. 7 años, hermanos, hermanas, 7 años le llevó a Salomón la construcción del templo. Ese templo era espectacular. 7 años de trabajo detallado. Los artistas, los escultores, los albañiles, los arquitectos, los ingenieros, todo 7 años. Y así fue quedando. Esta es una copia en 3D y de noche se puede ver así. Cuando vayas allá a Israel vas a poder verlo. Conclusiones. Me gustaría terminar con 4 conclusiones. Primero, hoy los templos o locales de iglesias están vacíos, mas preocúpate en mantener lleno el templo del Espíritu Santo que eres tú. Recuerda esto, los locales están vacíos. Y tú puedes decir, ¿ahora ¿y dónde vamos a congregar? No, tu preocupación hoy debe ser, llénate del Espíritu Santo porque tú eres templo del Espíritu Santo. Pablo dijo, miren, no desperdiciemos nuestro tiempo hoy día, no desperdicies tu tiempo. A veces está bien mirar una serie, pero no puedes pasar todo el día mirando series. Está bien, mira, tener un hobby, pero no puedes pasar. Hay mucho, no descuides tu devocional, no descuides tu tiempo de oración, de alabanza. ¿Cuándo? Todos los días, hermano. Es hoy día tu deber ser lleno del Espíritu Santo. Segunda conclusión. Hoy pasamos de la fe congregacional a la fe personal, donde iglesia es donde eres alimentado y cuidado. Como hoy lo estamos viviendo, ¿verdad? 3. Las imágenes no agradan a Dios y son una ofensa al Dios vivo. Y 4, debemos de adorar al Creador y no a sus criaturas ni a una imagen de sus criaturas. Dios nunca ordena adorar, ni arrodillarse, ni a venerar, ni a adorar a imágenes, ni a ninguna otra cosa creada, sino solamente a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Si estabas de repente equivocado en este asunto de las imágenes, mira, adóralo ahí donde tú estás, pídele perdón y el Señor restaure tu vida. Y la única forma para que tu espíritu nazca de nuevo es reconociendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si deseas reconciliarte, hoy lo vamos a hacer. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Toca su corazón. Ya les recordar que en medio de esta situación en la cual estamos viviendo, tú estás presente en su hogar. Somos templo de tu Espíritu Santo. Y Pablo decía, Señor, que no, al contrario de estar perdiendo en tiempo en otras cosas de la vida, que seamos llenos del Espíritu Santo. Él decía, no se embriaguen en vino, es decir, no se distraigan por las cosas del mundo, por esos malos deseos o deseos que a veces te distraen. Al contrario, seamos llenos del Espíritu Santo. Que nunca descuidemos nuestra relación contigo, Señor. Hoy estamos en una etapa diferente, pero nuestra fe sea fortalecida por medio de este estudio, por estudiar tu palabra, por poder orar y buscarte a ti, Señor, todos los días. Y oro por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Si estaba ahí confundida o no entendía sobre imágenes o ídolos, Señor, yo te pido que los ayudes y que sean salvos y que se reconcilien contigo y te busquen a ti con todo su corazón. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Espero verlos a la próxima. Recuerden que estamos haciendo devocionales a diario en el Facebook de Calvary Chapel Arequipa, lo puedes buscar, y en el canal de YouTube esta prédica va a estar subida después. El domingo nos vemos en el libro de Marcos. Y una cosa más, si deseas apoyar o contribuir de alguna forma, de forma económica, para los gastos que se puedan hacer para lo que tenemos en la iglesia, comunícate por nosotros ahí en el Calvary Chapel de Facebook, por el inbox o por el Messenger de Calvary Chapel, y con gusto te respondemos cuál es la forma. Dios te bendiga, nos vemos pronto.